Buenas tardes. La última sesión de SECROS 2025 se centra en la gestión, monitoreo y uso del espacio subterráneo. Iniciamos esta sesión con la ponencia de las ingenieras Lisbeth Chávez y Valerie Domínguez. La ingeniera Lisbeth Chávez es egresada en 2014 del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, con la última línea curricular en geotecnia. Inició en 2013 su experiencia en distintos proyectos de instrumentación en importantes obras de infraestructura, como la presa La Libertad y el viaducto sobre el río Santa Catarina en Nuevo León, México. A partir del 2002 se incorporó en Cinexe, México. Por su parte, la ingeniera Valerie Domínguez es de nacionalidad panameña. La ingeniera Domínguez es máster en Ingeniería en Geotecnia por la Universidad Tecnológica de Panamá. Así que las vamos a recibir a ellas para que nos acompañen con su ponencia. Está este micrófono por si te quieres movilizar. Con esta señala. Con esta avanza. Con este se vuelve. Bueno, muchas gracias. El título de la ponencia es Estado del arte de la instrumentación y métodos de monitoreo durante la construcción de túneles. La presentación está enfocada en monitoreo de túneles urbanos y, enfocada a las tecnologías emergentes y lo último que ofrecemos en el mercado. Primero, antes que nada, pues agradecer al Congreso, a los organizadores. Muchas gracias por la invitación. Siempre entiendo es todo un reto este tipo de eventos. Agradecer a mi equipo de Sixense México, a mi director general, quien siempre está a favor de estos eventos para compartir experiencias y también adquirir conocimiento. Y en esta ocasión a mi equipo de ingenieros de Sixense Internacional, quien están detrás de esta presentación y que siempre son pioneros en compartirnos sus experiencias y hacernos partícipes a la distancia de sus proyectos. Entonces, mi presentación es muy rápida, tengo el honor de compartir mi tiempo con mi colega Valerie, la ingeniera Valerie, entonces es muy resumida. Primero empiezo con una pequeña introducción, por segunda parte, instrumentación geotécnica convencional, un poco de monitoreo satelital INSAR, imágenes 3D del subsuelo, un par de casos de éxitos y finalmente mis conclusiones. Un poco del tema del título de la ponencia es básicamente Estado del arte, que es un resumen de todo lo que actualmente hemos usado y queremos en esta ocasión compartirlo. Primero, recalcar que todas las ponencias que se han venido impartiendo, me da muchísimo gusto que la mayoría de ellos, según mis cálculos, en un 95%, todos los ingenieros que nos han compartido sus conocimientos han mencionado la palabra monitoreo o sistemas de auscultación, para lo cual en los que nos dedicamos a la instrumentación, para nosotros el que los ingenieros de diseño y constructores tengan en mente esta parte del monitoreo, tanto en diseño como construcción, para nosotros es muy gratificante. Entonces, primero, la parte de qué es la instrumentación, un poco de resumen. Esta definición no la quiero leer, pero a mí me gusta. Resaltando los puntos que vemos en negro, es una combinación de conocimientos teóricos y prácticos. Yo añadiría la parte de experiencia, enfocados al uso de dispositivos y técnicas especiales que nos permiten obtener datos, información cualitativa y cuantitativa para evaluar la seguridad de cualquier obra de infraestructura, para poder tomar acciones preventivas y correctivas, tanto en la etapa de construcción como en la operación. Un poco de cuánto interviene la instrumentación, como les comentaba,
pues interviene en todas las fases de la obra. En la etapa de diseño, me queda más que claro que todos los que estamos en el gremio lo tienen identificado. En la etapa de construcción, pero pienso, y la experiencia nos dice que nos falta un poco esa implementación de sistemas de auscultación en la etapa de operación y siempre mantener este sistema. Entonces, en la instrumentación tenemos básicamente dos planes. Primero, el plan de monitoreo, y este plan de monitoreo, me atrevo a decir, necesita siempre venir acompañado de un plan de contingencias. La imagen que ven aquí arriba la hemos visto en presentaciones del día de ayer y el día de hoy. Sabemos que existe una cubeta de asentamientos, sabemos que podemos prever, sabemos que el diseñador nos da unos ciertos parámetros a monitorear, entonces generamos un plan de monitoreo, qué vamos a medir, con qué sensores y con qué frecuencia. Hay una frase de John Duncliffe, el libro rojo de la instrumentación que seguramente muchos han de conocer. La instrumentación siempre tiene que contestar a una pregunta. Los sistemas de auscultación no es, como comentaban en una presentación anterior, no es una receta de cocina, no hay un plan que siempre se deba seguir. Sí hay instrumentos que se instalan de manera convencional porque precisamente son los parámetros y es la información y es la data que necesitamos tener. Entonces, sí, se sigue de un plan de contingencias, entonces, ¿cómo actuar en caso de superar los umbrales definidos? ¿Y qué protocolos voy a seguir en caso de? Bueno, la siguiente parte es una recopilación de la instrumentación geotécnica convencional y un poco de lo que le sigue, lo que viene detrás de esa instrumentación como tecnología emergente. Esta es una imagen que siempre mostramos, se trata de un túnel urbano y bueno, toda la instrumentación que puede estar detrás de esa construcción, desde el pequeño fisurómetro monitoreando el edificio aledaño, hasta un monitoreo satelital. Entonces, cada uno de esos instrumentos, que pueden ser docenas de instrumentos, tipos de instrumentos, diferentes señales de instrumentos, diferentes proveedores si nos queremos meter al mercado, pero cada uno de ellos tiene que tener un porqué y sobre todo que esa información sirva o llegue a las manos correctas para el análisis y la toma de decisiones oportuna. Entonces, esta es una imagen, lo han mencionado en presentaciones anteriores, para el monitoreo de presiones en las dovelas, presiones totales y esfuerzos con string gauges, instalados en las dovelas antes del colado. La tecnología emergente que viene detrás de ellos es la instalación de data loggers ya embebidos en las dovelas, estos data loggers de fabricación robusta para evitar precisamente todo el cableado de los anillos que están monitoreados para verificar justamente los avances durante la construcción y también durante el mantenimiento y la operación. La parte de extensómetros, inclinómetros y cables inteligentes, la parte de cables inteligentes muy utilizada ahora en la parte de minería, no es el caso de Costa Rica, pero lo que quiero mostrar en estas imágenes es que justamente ninguna tecnología hasta ahorita puede reemplazar el principio que buscamos con cada instrumento. La tecnología que viene detrás de ellos, más que nada se ha centrado en poder utilizar estos avances tecnológicos para poder hacer más fácil el monitoreo y las lecturas que anteriormente hacíamos manualmente. En la parte de extensómetros, lo que tenemos son data loggers en tiempo real, inclinómetros hemos reemplazado las lecturas manuales por perfilómetros o inclinómetros in situ para evitar hacer estas lecturas manualmente. Y bueno, la parte de cables inteligentes muy utilizado en minería. Siguiente, la topografía automática. Nuevamente, el principio es el mismo. El monitoreo de varios puntos de control en superficie, tanto en superficie como dentro. Entonces, seguimos teniendo un teodolito que lo que hacemos es pilotarla para obtener una gran cantidad de puntos de medición 24/7.
Nuevamente, en esta diapositiva lo que quiero mostrar es que vienen tecnologías emergentes, sin embargo, el principio continúa siendo exactamente el mismo. El monitoreo en portales, escuchaba ayer la parte de monitoreo, suelen ser una parte importante, generalmente visualizada como otra obra. Entonces, evidentemente, el monitoreo en portales con extensómetros, inclinómetros, estos instrumentos que no son una receta de cocina, pero sí son básicos para obtener la información básica que me da pie a continuar o muchas veces a un cambio de diseño. Y nuevamente en esas imágenes lo que tenemos es la automatización de estos instrumentos. Y finalmente, todo ello, como les comentaba, lleva a una centralización, automatización, y lo que ahora está en el mercado, muchísimas plataformas de gestión y visualización para albergar grandes cantidades de datos, frecuencias muy altas, y sin embargo, pues en esta quiero recalcar que finalmente detrás de toda plataforma de gestión, detrás de toda programación de estos umbrales que tenemos que monitorear, siempre está y debe de estar el ingeniero tomando decisiones o analizando la información. Ninguna tecnología sustituye al equipo de ingenieros que debe tomar las decisiones correctas, como les digo, para esta gestión de riesgos. Perdón, y bueno, esta parte es muy rápido, la parte de tecnología INSAR, enfocado a túneles urbanos. Y bueno, como sabemos, esta técnica es una tecnología de monitoreo satelital. Durante años atrás hay satélites orbitando de la Tierra. Estos satélites que utilizamos tienen un sensor, es un sensor radar de visión lateral, el cual emite pulsos electromagnéticos, microondas, y el principio se basa en la reflectancia. Entonces, estos satélites orbitan en la Tierra con una cierta periodicidad. Entonces, de cada 7 a 10 días tenemos una revisita en Costa Rica, por ejemplo, y lo que obtenemos son deformaciones, que son alejamientos o acercamientos de estas microondas que se reflejan en la línea de visión. Finalmente, lo que obtenemos son estos mapas de puntos. Cada uno de esos puntos significa un punto de medición milimétrico a lo largo del tiempo. Y bueno, en este punto quiero resaltar, es una tecnología, es un sensor todo tiempo. Quiere decir que no está afectado por condiciones climatológicas, ya sea por nubes, por lluvia, pero no es un sensor en tiempo real. Es decir, nosotros tendríamos que esperar esa revisita del satélite cada 7 días, cada 10 días. Entonces esto lo hace no una técnica muy implementada para el tema de construcción, pero sí para el tema de litigios y poder monitorear más allá del área de influencia que muchas veces por diseño esperamos afectar. Este es un esquema muy rápido de la disponibilidad de satélite, y esta diapositiva quiere ilustrar que desde hace años, 2005 en banda X, hay satélites con estos sensores orbitando la Tierra. Entonces esa data histórica la podemos tomar justamente para hacer un estudio histórico, y como comentaban ayer, en el tema de instrumentación nos podemos cubrir o ayudar a nuestro cliente al tema de litigios y saber si existe una construcción, pero tu edificio se está moviendo antes, por ejemplo, de que yo iniciara mi construcción. Entonces, aquí está 2025, ¿qué es lo que esperamos o cuál es la tecnología o en qué están trabajando ahora? Pues espera que las agencias espaciales disminuyan estas revisitas que se hacen para precisamente disminuir el tiempo que esperamos para hacer una comparación de deformaciones por lo que ahora nos ofrecen estos satélites. Entonces, regresando a la diapositiva, existen 3 tipos de bandas que clasificamos en esta técnica: banda L, banda C y banda X. Banda C muy utilizada en el área de minería, y banda X es muy utilizada en ámbito urbano.
Entonces, para ejemplificar el tipo de resultados que podemos obtener y las densidades con esta técnica, en el ámbito urbano podemos obtener hasta 40,000 puntos por kilómetro cuadrado en una banda X y una cantidad menor, 10,000 puntos por kilómetro cuadrado en banda C. Las imágenes que están viendo aquí precisamente son unos resultados que podríamos tener precisamente en área urbana y área rural. Como les comentaba, es una técnica que debe ser bien elegida de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Es una técnica que está limitada se basa en la reflectividad, por lo cual vemos aquí que está limitada por las áreas de vegetación y los cuerpos de agua, en los cuales evidentemente pues, no podemos tener un punto de medición. Un poco lo que quiero resumir aquí son los datos y las características que obtenemos tanto en alta resolución como en media resolución. Como les comentaba, en banda X, que es la alta resolución, tenemos una frecuencia de revisita de 4 hasta 7 días, dependiendo de la zona, y una precisión de 2-3 milímetros, y una media resolución, que es banda C, es hasta 3-4 milímetros, pero una revisita en cada 12 días. Entonces, repito, es una técnica que no es un monitoreo en tiempo real. Esta es una imagen muy rápida de un túnel, 21 kilómetros de un bitúnel, entonces eso suma 42 kilómetros de proyecto. Y muy rápidamente, esta es una diapositiva conclusión de un monitoreo que se hizo con Terrazar X. Es un estudio que se hizo durante 8 años, 3 meses, incluyendo el histórico. Y bueno, resumo las conclusiones de este estudio. Un poco del proyecto, antes de la entrada de la TBM, se hizo un abatimiento del freático. Entonces, con estos resultados INSAR, podemos confirmar que el área afectada tenía al menos 2.5 kilómetros de ancho, mucho más de lo esperado. Tuvimos un asentamiento máximo detectado de hasta 35 milímetros, más de lo esperado. Y como tercera conclusión, áreas delineadas donde el asentamiento fue mayor de lo esperado. Se detectaron actividades que afectan la estabilidad del terreno en otros proyectos alejados de la alineación del túnel. Y finalmente, una falla geológica que con ayuda de más expertos en el campo y con ayuda de la técnica se pudo precisar que teníamos esta falla que se delimita en esta parte. Entonces, siempre platicando cómo implementar esta técnica. Uno, es un sensor todo tiempo, pero no es un sensor en tiempo real. No es algo que sustituya a un sistema de auscultación, pero sí es algo que me da un estudio en grandes cantidades, en grandes extensiones de área. Un poco de lo que son imágenes 3D del subsuelo. Es una solución implementada puntualmente. Esta parte quise presentarla para poder concluir la presentación. Entonces, esta técnica es tomografía pasiva 3D. Básicamente, aprovechamos el ruido sísmico ambiental, ya sea humano, tráfico, la presa que llaman aquí en Costa Rica, para generar estas ondas sísmicas y utilizando un método pasivo, no intrusivo, podemos generar estas ondas que necesitamos para poder hacer una imagen 3D de alta resolución del subsuelo en términos de velocidad de corte. Entonces, un poco de las ventajas de esta tomografía, el ruido que tenemos naturalmente, pues también son ondas que viajan a través de la Tierra, no necesitamos una fuente activa y es ideal para regiones ambientalmente sensibles. Por acá detrás pongo una imagen de un templo. Entonces, hay lugares en centros urbanos donde precisamente generar una onda balística directo pues no es posible y no es necesario disponer de características de fuentes precisas, como lo comentaba. Las ventajas de la tomografía por interferometría sísmica, un poco de esto, ocupamos nodos autónomos que tienen batería y memoria interna.
se arma una red con estos sensores y hacemos mediciones en pares, es decir, tenemos 16 sensores y de los cuales obtenemos 136 mediciones. Un poco de la técnica. Básicamente tenemos el ruido ambiental, lo filtramos, de este ruido ambiental se generan ondas sísmicas que tenemos que extraer para obtener esa información que necesitamos. Se genera una curva de dispersión, que básicamente es la velocidad que está contenida en estas ondas en función de la frecuencia. Hacemos una inversión de esta curva, obtenemos curvas en una dimensión que básicamente nos muestra la velocidad ahora en función de la profundidad, y finalmente la fusión de todas estas curvas nos genera un mapa 3D de la zona de estudio, y básicamente es un modelo de velocidad de corte. Y bueno, este parámetro pues está relacionado con la densidad y calidad de los materiales. Entonces, es una técnica que utilizamos precisamente para lugares llamábamos sensibles, y es una técnica que dentro del grupo, bueno, dentro de nuestra experiencia, es utilizado para la preservación de monumentos históricos. Los beneficios, pues permite la consolidación del modelo geológico, no sustituye, complementa al modelo geológico geotécnico, permite optimizar el avance de los trabajos subterráneos y de mejora de suelo. Bueno, creo que todavía tengo tiempo. Un par de casos de éxito que creo que resumen un poco las técnicas y las tecnologías que he venido mencionando. Voy a mostrar dos muy rápido. La construcción de la línea 3 del metro de Guadalajara, es la tercera ciudad más importante de México, y la construcción en la Sagrera Barcelona. Estas dos líneas tienen en común la tuneladora, y también tienen algo en común. México y España tienen un gran acervo cultural. Nosotros antes construíamos pirámides, llegaron los españoles, entonces forma parte de nuestra identidad. Entonces, el construir y darle solución al problema de movilidad que tenemos en las grandes ciudades incluye la preservación de todos estos edificios y templos históricos que finalmente, tanto a los ingenieros que aportan su experiencia, entonces ahora a las generaciones que venimos detrás de ellos, pues nos toca preservar y conservar pues lo que forma parte de nuestra cultura. Entonces, ambos son proyectos, tienen en común la tuneladora, pero también tienen en común la longitud, un poquito más de 5 kilómetros, y sobre ellos son unas calles importantes en donde se ubican catedrales, que como les comento, no solamente está el tema de construcción, sino como comentaban hace rato el listado que traían, pues forman parte de los conflictos sociales que muchas veces nos frenan para adelantar o seguir en un proyecto. Entonces, muy resumido, la línea 3 de Guadalajara, muchos instrumentos, un plan de auscultación bien definido. Lo que quiero resaltar de este proyecto es la implementación de teodolitos automáticos, electroniveles y geófonos. Todo ello utilizando la tecnología más pequeña, más discreta, para precisamente darle salida a ese tema de conflicto social y cultural que se tenía en Guadalajara. Entonces, utilización de estos dispositivos. Y todo ello implementando software de gestión de datos precisamente para la visualización de los datos en tiempo real 24/7, analizar, correlacionar y sobre todo dar avisos tempranos para poder tomar decisiones en conjunto y mitigación del riesgo, evidentemente. Lo mismo en este proyecto, participación a distancia, es la construcción del túnel, 5 kilómetros de túnel, y bueno, como comentaba, la misma técnica que nos comparten, la experiencia literalmente se trasladó a México para la preservación de monumentos históricos. Entonces, monitoreo 3D milimétrico con todas las estaciones totales robóticas, lo vuelvo a recalcar, son estaciones
totales que finalmente nosotros ponemos a pilotar automáticamente, precisamente para obtener este monitoreo 24/7. Y bueno, hay un poco de las imágenes que quedan como experiencia, como archivo para futuros proyectos. En México estamos plagados no plagados, sino estamos cubiertos por todo este tema cultural, pirámides, iglesias encima de pirámides, entonces es todo un reto darle salida a este tema de movilidad en centros urbanos y sobre todo también la preservación de cada uno de estos elementos. Y bueno, finalmente mis conclusiones, interviene evidentemente en todas las etapas de un proyecto. Creo que nos toca a nosotros impulsar los sistemas de auscultación que se preserven no solamente en el tema de diseño y construcción, y termino la construcción y entonces el dueño final o los gobiernos o los usuarios finales pues no le den un mantenimiento o un debido uso a todos estos datos históricos que ya se han generado. Y bueno, evidentemente permite mitigar el riesgo en las obras durante la operación. Es una herramienta para la mejora de la resiliencia de las infraestructuras y sobre todo nos ayuda a planificar el mantenimiento preventivo de las infraestructuras. Y yo aquí agregaría la gran herramienta que es para poder conservar y cuidar, como mencionaban en unas ponencias anteriores. El tema de litigios es muy importante y es un buen uso que se le da o que finalmente terminamos utilizando la instrumentación o los sistemas de auscultación, la data, para finalmente pues, proteger a nuestro cliente. Y bueno, eso sería todo de mi parte. El de abajo. Bueno, buenas tardes. Para los que entraron recientemente, mi nombre es Valerie Domínguez. Bueno, sé que es un horario un poco difícil, así que trataré de ser esto bien breve. Pues hoy tengo la oportunidad de hablarles un poco de lo que es el enfoque BIM, ¿verdad?, en proyectos de infraestructura subterránea y lo que ha sido, pues, mi experiencia dentro de la empresa Rodio Swiss Boring, implementando esta metodología en proyectos de cimentación y contención. Es importante resaltar que mi experiencia desde el punto de vista de diseñadora, hoy les voy a compartir un poco cómo yo le he sacado beneficio a diferencia de ejemplo, un BIM Manager, ¿verdad? Ese tipo de charlas, ¿no? Agradecer primero que todo a todo el equipo BIM de Rodio Swiss Boring, a los clientes que nos han confiado la construcción de los proyectos que veremos en esta presentación y, por supuesto, pues al Congreso Costarricense de Obras Subterráneas por la oportunidad. Contenido va a ser una introducción, el contexto y crecimiento de BIM en la región, experiencia de Rodio Swiss Boring, el proceso de implementación BIM, de qué se trata, nuestros objetivos a corto plazo, la importancia de ese producto final que queda y las conclusiones. Bueno, introducción, donde hablaremos del concepto y la importancia de la metodología BIM en la región. Pues los que ya han tenido oportunidad de escuchar charlas de BIM, pues esto es obligado, ¿no? Definir qué es BIM, qué significa, sus siglas, Building Information Modeling, y bueno, desde ahí ya nos va dando como una idea de qué se trata, construcción, la palabra información que la voy a repetir muchísimo, y un modelo digital. Pero concretamente, pues BIM es una metodología de trabajo que permite centralizar toda la información en un único lugar, un único archivo digital, puede ser modelo o un documento,
Es una metodología colaborativa en la fase tanto de creación como ya en la gestión del proyecto y también en su fase de servicio. Esto es importante recalcarlo porque todavía hay personas que piensan que BIM es un software o que BIM es el software con el que haces modelos 3D y pues no es el caso, ¿no? Es el sistema que nos permite pues realmente entre disciplinas pues interactuar y llevar un orden dentro de un proyecto. La importancia de la metodología BIM en la región. Pues la metodología está aquí pues para quedarse claramente, ya los gobiernos incluyen el manejo BIM en muchos de los proyectos dentro de su pliego de cargos, lo cual demuestra pues que ya debemos hacer una adopción oficial. En el sector privado, pues BIM da muchísimo valor agregado al producto que le entregas al cliente. Los clientes pueden seguir el progreso del proyecto en tiempo real, si se le saca pues, ese beneficio al modelo gracias a estas herramientas colaborativas. La conservación de todo el historial del proyecto, desde su diseño, su estudio, la construcción, incluyendo los planos as-built y pues, planes de mantenimiento. Yo creo que dentro de los desafíos más importantes, pues es simplemente como interiorizar y darnos cuenta de todos los beneficios que tiene la metodología, más o menos un contexto y el crecimiento que ha tenido BIM, pues es una realidad que realmente las obras subterráneas, toda la parte de geotecnia, ha sido como los más recientes en incorporarse a la metodología, pues realmente lo que es la obra civil, la superestructura, la arquitectura, pues ya tienen un camino recorrido, ¿verdad? Es más común, pues. Pero rápidamente, realmente estos últimos años, pues ha crecido la implementación en esta parte de obras subterráneas, dándonos la oportunidad de integrar datos de geología, de geotecnia, y así como modelar las estructuras igual de detalle que pues, las superestructuras, ¿no? La experiencia de Rodio Swissborn, pues para los que no conocen, Rodio está en todos los países de Centroamérica establecidos. Afuera nos conocemos como Soletanche Bachy y somos parte pues, del grupo de Soletanche Freycinet. Y les voy a contar un poco, pues, más o menos desde el 2021, pues nos dimos el reto de hacer lo que era implementar BIM, con diferentes objetivos, ¿verdad? Algunos más ambiciosos que otros. Iniciamos con proyectos pilotos en cada país de la región. Pues hoy es una realidad que de inicio a fin se han creado y manejado proyectos con la metodología. Como ejemplos, casos de éxito, les puedo contar en Panamá, tenemos el proyecto CAF, la colectora Matasnillo, mejora de suelos del cuarto puente sobre el canal. De estos proyectos, pues les voy a hablar un poco más a detalle más adelante, porque son los proyectos que directamente yo colaboré en el diseño, pero les menciono un poco los proyectos del resto del equipo. En Honduras está el supermercado Merendón, Torre O, Inmecro. En El Salvador tenemos a El Chaparral, Taludes La Libertad. En Guatemala el proyecto Silé, Puerto Mar, Manare. Aquí en Costa Rica sí tuve la oportunidad de participar en Fosas Sliter. Aquí pues el objetivo real de ese proyecto sí fue únicamente la detección de interferencias y recientemente UCR Golfito. Y en Nicaragua Pilotes Molocucu. Entonces, el proceso de implementación BIM, lo que quiero decir es de qué se trata, los beneficios que nos trae, cómo empezar, ¿no? Básicamente, pues, se inicia creando pues, un modelo, ¿verdad? Esos serían los datos iniciales. Lo número 1, pues, contar con un BEP. El BEP es el BIM Execution Plan. Es como las reglas del juego, digamos, es lo que te lo tiene que dar, ¿verdad? El BIM Manager. ¿Y qué tipo de información necesitas de este documento? Datos para conocer el emplazamiento, o sea, que todos los diferentes actores, todos los que vayan a hacer un modelo que luego se integra, tengan las mismas coordenadas de referencia.
Luego el entorno, si es necesario, por preocupación de interferencias con estructuras existentes, tuberías sanitarias como ejemplo, etcétera, ¿no? También el nivel de detalle que requerimos. Diferentes objetivos pueden requerir diferente nivel de detalle. Eso lo define el BEP, indicándote que utilizar LOD o LOD, hay personas que lo dicen así por sus siglas en inglés, que es el Level of Development. Si solamente necesitamos, puede ser el caso, ver temas de interferencia, pues quizás con un LOD 200 pues es suficiente, pero si de repente vamos a sacar planos directos del modelo, pues necesitaríamos un LOD 400, ¿no? Que básicamente ya tienes el detalle del refuerzo en el modelo. Los pasos, pues lo que vimos en la diapositiva anterior, la creación de los modelos disciplinarios, luego lo integras. O sea, por lo menos en nuestro caso, los modelos consisten en todo lo que es la parte de contención, pantallas de pilotes secantes, anclajes activos, la cimentación, y luego pues se integra con la estructura. Esta fase, pues hay luego una detección de conflictos, pero eso se va viendo en reuniones de coordinación, se hacen revisiones, control de calidad, se documenta y se entregan los informes, ¿verdad? Y a todo esto, pues el coordinador de esto, pues definitivamente es el BIM Manager que controla todo este proceso. Como les dije, pues esta coordinación de un modelo es un proceso multidisciplinario esencial para garantizar que no existan estas incongruencias o interferencias entre las distintas disciplinas involucradas. Ahora, una vez dada todo ese contexto, esa introducción, pues ahora sí les voy a compartir un poco en qué yo específicamente como diseñadora le he sacado provecho, ¿no? Pues mi función prácticamente es definir espesores, definir cuantías de acero, darle toda esa información al dibujante, que me la plasme en un plano, la reviso y pues si todo está correcto, pues entregar la obra y atender dudas si es que lo hay, ¿no? Entonces, en este caso, este proyecto es Colectora Matasnillo, lo estamos viendo en Panamá, es muy similar al proyecto que hicimos aquí en Costa Rica, Colectora Tiribí. Aquí pues se tratan de pozos y la parte de la colectora con microtúnel, nuestra empresa hermana BESAC, que también está aquí en el Congreso, pues se encarga de esa parte. Entonces, la plataforma que hemos utilizado es el ACC, que es una plataforma de la casa Autodesk, pero así como esta, pues hay muchas otras, está Trimble Connect, está incluso Procore, está BIM Server, ¿verdad? Entonces, a mí me ha servido de mucho, me ha ayudado muchísimo porque como estamos ejecutando pues pozos a la vez, el llevar un control con los diferentes ingenieros que están a cargo de esos pozos, ese orden, me ha ayudado mucho con la plataforma. Este primer ejemplo que les voy a poner, esta herramienta, es las herramientas de revisión, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Básicamente, una vez yo le doy la información al dibujante, pues me emite el plano, ¿verdad? Entonces, pues él me pide que lo revise directamente en la plataforma y yo procedo. Lo que hago es que le hago las marcas de revisión, reviso si tiene la separación correcta entre varillas, si no las tiene, se lo hago saber directamente en la plataforma. Rechazo el plano, en caso tenga errores, ¿verdad? Directamente, y él lo recibe y procede a hacer esas correcciones. Una vez yo le dé el visto bueno al plano, como está aquí, aprobado, podemos hacer la misma revisión, pero esta vez con obras, ¿no? Otra herramienta que también nos ha ayudado muchísimo es las incidencias. Imagínense que ya está el plano en obra, pues ya estaba todo bien, pero resulta que el pozo pues hay que moverlo porque hay una interferencia o al final no se pudo cerrar la calle que pensaban cerrar. Y en este caso, pues, en campo, los ingenieros de obra me pueden poner una incidencia directamente. Puede ser, hay diferentes, ¿no? Y tú puedes nombrarlas. Incidencias de coordinación, incidencias de diseño, una simple observación.
Y en la plataforma me indica aquí, de esta manera, ¿no? Puede ser, en este caso es en un plano. En este proyecto hicimos modelos solamente para visualizar, pero no estamos llevando el proyecto con modelos, sino directamente con los planos de CAD. Entonces, la persona simplemente puede escribir aquí de qué se trata el cambio que necesita, asignárselo a alguien, ponerle fecha en que lo necesitan. Eso nuevamente me llega a mí y yo procedo a hacer las correcciones o los cambios que hayan que hacer, ¿no? Lo importante de esto es la trazabilidad que nos deja. O sea, no fue en un correo, no fue que te lo dije cuando viniste a campo, sino que todo queda registrado dentro de la plataforma, que es al final el objetivo, ¿no? de esta metodología. Podemos ver resumen, ¿verdad? A veces no se pueden cerrar las incidencias inmediatamente, entonces podemos ver resumen de lo que tenemos pendiente para ir dándole cierre, ¿no? Otra herramienta importante, un ejemplo también, el seguimiento as-built. A pesar de que no lo llevo yo directamente, pues me pareció muy interesante esto mostrárselos. Este proyecto es el proyecto CAF, este es un proyecto de contención de pantalla de pilotes secantes, anclajes activos, hicimos micropilotes también para la losa de supresión. ¿Qué tenemos aquí? Cada uno de estos puntitos es también una incidencia, pero esta vez en un modelo. Y en esta incidencia, pues, ¿qué incluimos? En este caso, ¿para qué lo utilizamos? ¿Para qué le sacamos provecho? Para poner todos los datos del elemento. En este caso, el que ven aquí es un anclaje y si pueden observar, ahí se ve el número del anclaje, qué equipo se utilizó para perforar ese anclaje, qué profundidad, inclinación, qué fluido de perforación se utilizó, qué material se perforó. Aquí se ve que se perforó algo de arcilla, algo de tosca. Luego, posteriormente, se registró la inyección, días posteriores, ¿verdad? Ahí está la fecha y qué consumo tuvo. Y posteriormente también el tensado, incluso la carga de bloqueo del anclaje. Entonces, como ven, también uno puede adjuntar fotos, archivos, partes diarias. Entonces, como ven, cómo está centralizada la información en el modelo. O sea, no sé si a ustedes, pero a mí me ha pasado pues que vamos a estudiar un nuevo proyecto y entonces quiero saber qué rendimiento teníamos o a qué carga llevamos los anclajes ahí. Y entonces, bueno, que a buscar en el servidor o a veces el proyecto cambió de nombre o resulta que, pues sí, los partes diarios están impresos ahí en el cuartito y hay que buscarlos. Y bueno, esto nos elimina totalmente eso y de hecho pues se le saca más provecho y tenemos más información, ¿no? Esto es muy valioso ya ni siquiera para el cliente, sino para nosotros mismos como empresas, porque nos deja pues ese know-how para proceder con los siguientes proyectos, ¿no? Otro que le gusta mucho a la gente, pues los videos, ¿verdad? Esta herramienta pues también se puede utilizar. Aquí lo que van viendo ya es pues la parte as-built, o sea, ya después de las incidencias, del registro real de las profundidades de los pilotes, con sus fechas pues se fue haciendo pues todo lo que es la parte de la ejecución, pantalla de pilotes, viga corona, anclajes activos, las vigas de reparto. Ahí están los micropilotes de los que les comenté, micropilotes de la losa de fondo. Y luego también la obra civil, que en este caso nos tocó, hasta la -100, ¿no? Hasta el sótano -100. Y pues si estuviéramos el modelo aquí, le dan clic a cada pedacito de losa y pues ahí también van a ver un montón de información registrada, ¿no? Qué camión, todos los ensayos que se le hizo en el momento, etcétera, ¿no? Incluso el destensado, que van desapareciendo los anclajes ahí. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo? Pues la realidad, sacarle más provecho. O sea, aquí fue un par de cositas de que le vamos sacando provecho a la metodología, pero realmente es un porcentaje mínimo de todo el potencial que tiene, ¿verdad?, el implementar esta metodología.
Lo que quisiéramos pues es integrar los proyectos a la metodología BIM desde su etapa de estudio, aprovechar al máximo los beneficios de la metodología en la etapa de ejecución, maximizar la eficiencia, mejorar la colaboración entre equipos y asegurar una construcción más segura y eficiente. La importancia del producto final, el valor agregado que les comentaba, pues yo creo que lo hemos visto, lo que es tener la información centralizada, lo que es tener el historial completo del proyecto, automáticamente pues tener tus planos as-built, una mejora en la toma de decisiones y facilitar consultas y referencias futuras. Como conclusiones, pues es un hecho, lo que hablamos, la adopción creciente de BIM en las obras subterráneas en Centroamérica. Los beneficios son claros en las obras, lo que es la visualización, lo que es la reducción de tiempo, la detección de interferencias antes de que ocurran en la obra. Y bueno, todo esto nos trae pues un impacto bastante positivo en la industria. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a habilitar espacio para preguntas para ambas ingenieras. Si alguno tiene una consulta, por favor me levanta la mano, allá les vamos a hacer llegar el micrófono. ¿Preguntas? ¿No tenemos preguntas? Entonces, bueno, le voy a solicitar a la ingeniera que por favor pase adelante para hacer la entrega del certificado y el obsequio de participación a ambas, por favor. Gracias a las ingenieras Lisbeth Chávez y Valerie Domínguez por esta exposición. El proceso constructivo de obras subterráneas requiere acompañarse de soluciones tecnológicas. Conoceremos algunos casos que presentará la ingeniera Caro Larsson, de nacionalidad argentina, es administradora de empresas y se desempeña actualmente como directora de ventas para Latinoamérica en la empresa Gildennego Abem Malá. Es partner en Costa Rica de la empresa Geonin Geospatial Innovación S.A. Así que le solicito por favor a la ingeniera Caro Larsson pasar al frente para que nos brinde su ponencia. Ah, no estaba prendido. Habla un minuto. Habla. Sí, pero quiero tenerla acá también. Habla algo. No, si yo quiero... Habla algo, por favor. Bueno, ante todos, muy buenas tardes. Como nos lo comentó la presentadora, Carolina Larsson viene de Suecia, ella es la representante de Latinoamérica en la región para Guidance Line Geo. Mi nombre es Alexis Piña, soy ingeniero geodesta de profesión y represento a la empresa GeoBIM, que somos los distribuidores autorizados por la empresa Guidance Line Geo aquí en Costa Rica. Le vamos a hacer una presentación de los casos prácticos de equipos de georradar y equipos de geofísica y de geología en lo que es la parte de obras subterráneas. Aquí le dejo a Carolina para que cualquier cosa estamos en contacto. ¿Vas a ir? No, ella. Ah, ok, que si no le pasamos otro micrófono. Muchas gracias por su presencia. Como bien dijo acá Alexis, Alexis es nuestro distribuidor aquí
en Costa Rica y El Salvador. Mi nombre es Carol Larsson, vengo de la empresa Guideline de Suecia. Guideline es una empresa, es la empresa líder en el mercado. Somos fabricantes de equipos geofísicos y llevamos mundialmente, abarcamos nuestras soluciones para todo. Voy a mostrarle más adelante la cobertura que tenemos global. Como pueden ver en ese mapa, abarcamos, tenemos oficina central en Estocolmo, oficinas de producción y de desarrollo también en el norte de Suecia, y tenemos obviamente oficinas en cada continente. Además, los puntos que pueden ver ahí, tenemos distribución, por lo tanto podemos cubrir globalmente las necesidades de nuestros clientes. Como bien les dije, ofrecemos soluciones geofísicas integradas de extremo a extremo. En las áreas técnicas de radar de penetración terrestre, GPR, y también de equipos geofísicos como equipos de resistividad sísmica y electromagnéticos. A través de nuestras marcas ABEM y MALO. Cuando digo MALO no es mala, es MALO por la ciudad en la que se fabrican, que es en el norte de Suecia. Una de las marcas de nuestras soluciones es ABEM. Tanto ABEM como MALO, la oficina, o sea, el nombre padre es Guideline Geo. ABEM lleva 100 años en el mercado y es parte de Guideline Geo, como les dije, a través del 2013, tanto ABEM como MALO se fusionaron y se dedica al desarrollo de los equipos geofísicos, como les comenté, de resistividad sísmica y electromagnéticos, que acá en Costa Rica y en Latinoamérica se venden muchísimo. Somos la segunda región que más vende equipos ABEM. De hecho, acá en Costa Rica tenemos muchos clientes con nuestros equipos ABEM, o nuestras soluciones, mejor dicho. Nosotros fabricamos soluciones y eso es lo que estamos muy orgullosos día a día, de poder solucionarles el problema al cliente. La otra marca de soluciones que fabricamos es MALO, como les dije. Está fundada en la ciudad de MALO, como también les comenté, y donde tenemos también oficina de desarrollo y oficina de producción. Como pueden ver ahí, MALO son los GPR o georradares, que acá en Costa Rica, por suerte, tenemos muchísimos clientes con estas soluciones. De hecho, el ICE, el AEA, la Universidad de Costa Rica, Recope y varios más. Así que si hay alguien del ICE acá, levante la mano. Ahí va. Muchas gracias. Ahí tenemos algunos de nuestros GPRs o georradares más populares. Tenemos el MALO Easy Locator, que es el último que lanzamos en el mercado en el 2023, con una tecnología de avanzada como la inteligencia artificial, como la medición en tiempo real, con un software también producido por nosotros, donde puedo ¿cómo se llama esto? Data acquisition, adquisición de datos, proceso, postproceso y envío de los datos al cliente final en terreno. O sea, ya no tengo que ir a la oficina, bajar los datos, ver cómo está, procesarlos y demás, para ver si el resultado es el que el cliente quería. También tenemos un georradar ProX o Professional Explorer que usa la más variada gama de antenas en el mercado. Antenas de alta frecuencia, baja frecuencia, mediana frecuencia, antenas de pozo, etc. También tenemos el MALO Geodrone, que es una antena que se pone en un dron, como bien dice la palabra, y tenemos estas antenas de 80 y de 600
que básicamente se utilizan para los métodos de batimetría o la aplicación de batimetría. Después tenemos el georradar Mira HDR, que es un georradar 3D. Esto se utiliza para extensiones o áreas muy grandes donde el tiempo es clave y necesito abarcar un área muy grande y hacer en tiempo real esta adquisición de datos. En este caso se utiliza el MARA HDR o High Dynamic Range. Después tenemos el otro georradar que se llama GX o Ground Explorer, que usamos 4 antenas diferentes. Ese generalmente se utiliza para aplicaciones de geotecnia y también, ¿por qué no?, servicios o utilidades. Y por último, tenemos la hermanita menor del Mira HDR, que es el Mira Compact, que también es un georradar de 3D, pero para no tan, áreas tan extensas, o sea, pueden ser áreas más normales o no tan extensas. Hoy vamos a ver casos donde se utilizaron equipos de geofísica para construcciones subterráneas, ¿cierto? En este caso vamos a ver, por ejemplo, con un método de sísmica, ¿qué pudimos hacer? A ver, Alexis, ¿qué podés decirnos de sísmica? ¿Qué es el método sísmica? Sí, bueno, ¿Qué es la sísmica? El método sísmico podemos indicar donde nosotros podemos determinar bajo diferentes tipos de técnicas, por ejemplo, en nuestro caso, en la parte geoeléctrica para determinación de resistividades en varias superficies del terreno, en donde podemos localizar, como podemos observar, un equipo con varios electrodos. Estos electrodos van a emitir frecuencias eléctricas y van a ser recibidas nuevamente por otros electrodos con una disposición, dependiendo el tipo de profundidad con la que nosotros queramos llegar. Estas técnicas son muy utilizadas para muchos tipos de trabajo. Por ejemplo, para detección de aguas, llámese cualquier tipo de agua, llámese soluble, agua salada, para determinación, digamos, también de diferentes tipos de fallamientos o extractos de la superficie del suelo, en la parte, digamos, de túneles que digamos que nos lleva, en este caso, podemos determinar a veces en situaciones muy específicas, agrietamientos, zonas en donde podemos determinar que hay filtraciones de agua, en zonas de presas también es muy importante el uso, digamos, de estas técnicas, pudiendo ser en el montaje de la presa o en zonas, digamos en la parte del subsuelo marino en este sector de presa. Esta es una tecnología que se puede utilizar en muchas aplicaciones. Es muy importante y es una de las más utilizadas y económica a nivel mundial. Gracias, Alexis. Todos estos sistemas sísmicos requieren de 3 componentes. El número 1 es la unidad sísmica. Obviamente también necesitamos vibraciones generadas por el usuario o naturales, o una fuente sísmica. Sensores, que son los geófonos, digamos, y el cableado. Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos viendo nuestra solución sísmica Terralock Pro. Tenemos 3 tipos de configuraciones, de 12 canales, 24 canales o 48 canales. Entonces, obviamente, la cantidad de canales me va a indicar la cantidad de geófonos. En este caso podemos ver, por ejemplo, un equipo de 24 canales con 2 cables de 12 geófonos o salidas o un cable de 24. Ahí podemos ver la persona con el impacto. ¿Cómo se llama acá? ¿Martillo o...? Sí, puede ser martillo, puede ser un Vibro-6, dependiendo del tipo de uso y penetración que necesitamos. Hay países donde se usa también o está legalmente utilizado, ¿cómo se llama? Sí, la dinamita. Exacto, los explosivos, sí. Entonces, uno de los métodos que vamos a mostrar hoy un caso es con la sísmica.
En este caso, por ejemplo, podemos ver sísmica de refracción. Bueno, nuestros equipos Terraloc Pro, ustedes pueden usar o pueden hacer todos los métodos de sísmica que se conocen. Refracción, reflexión, más W, REMI, crosshole, borehole, etc. Lo único que tienen que cambiar, obviamente, es el geófono y el software. Pero el resto se puede hacer todo con la misma unidad. Y lo bueno que tiene nuestra solución Terraloc Pro es que, a diferencia de otros en el mercado, tiene el cerebro incorporado. Eso hace que yo no tenga que utilizar ni computadoras, ni mouse, tiene todo incorporado en la misma unidad. Y lo otro es que obviamente son actualizables, son verificables remotamente, no tengo que enviarlos a fábrica para diagnosticar o para reparar, generalmente se hacen remotamente y esa es una de las cosas que nos hacen grandes en el mercado, que facilitamos al cliente final esto de mantener el equipo en su país y poder repararlo y diagnosticarlo y actualizarlo remotamente. En este caso podemos ver un caso de sísmica de refracción para la detección basamento rocoso y zonas de debilidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver que se utilizó un equipo o la unidad de Terraloc Pro de 48 canales, que es el máximo, con obviamente 48 geófonos. En los colores azules se pueden observar los materiales de baja velocidad en superficie que se asocian principalmente a los suelos y rocas meteorizadas. En colores verdes y rojos se encuentran los materiales de velocidades medias altas, lo que corresponde a roca dura o competente. Adicional a eso, en la zona media del gráfico se pueden observar un descenso de la velocidad, lo que indica una posible zona de debilidad o zona de falla. No estás mostrando lo que estoy... Ahí está, perdón. Entonces, repito, en los colores azules se pueden observar los materiales de baja velocidad y en los colores verdes y rojos se pueden observar materiales de velocidades medias a altas. Adicionales a eso, en la zona media del gráfico se pueden observar el descenso de la velocidad, lo que indica una posible zona de falla o zona de debilidad. En este caso no sé por qué no están apareciendo los circulitos, a ver si... Ahí va. Ahí está. Muy bien. Otro de los métodos que les vamos a contar hoy un caso es el método de resistividad eléctrica. Ok, sí. En este método era el que les comentaba anteriormente, es el cual se utiliza bajo corriente, se colocan electrodos en digamos en la superficie terrestre e inducimos electricidad a la superficie en la que nosotros necesitamos en este momento determinar las profundidades o diferentes tipos de subsuelo y mediante una configuración de electrodos donde se va a captar estas señales que han sido reflejadas en los diferentes tipos de estrato del suelo o diferentes tipos de capas que podemos ubicar en las zonas de la superficie terrestre o bajo de la zona de superficie terrestre, es la que nos da, digamos, las disposiciones por comparación de diferencias de resistividades. Sabemos que todos los extractos del subsuelo se manejan bajo un tipo de resistencia o receptividad y esa determinación que vamos a poder captar bajo los equipos de resistividad es con la que nosotros vamos a poder determinar los diferentes tipos de estratos o materiales que podemos encontrar en el subsuelo. En este tipo de técnicas también podemos visualizar, además de las que les comentaba anteriormente, puede ser utilizada mucho para la parte, digamos, de minería, para determinación de carbón, otros tipos, digamos, de materiales, piedras arcillosas. En la parte de vialidad se utiliza mucho, en la parte de túneles y puentes para la determinación, digamos, de capas de arcilla, su resistividad por tener una configuración de adquisición de agua es muy marcada, entonces todo este tipo, digamos, de materiales pueden ser
digamos que monitoreado o mapeado por este tipo de equipo. ¿Cuáles son las aplicaciones generales que yo utilizo resistividad generalmente? Aparte de la exploración de aguas subterráneas, exploración de minerales, permafrost, geotecnia, arqueología. Todas esas aplicaciones uno puede utilizar resistividad. En este caso, por ejemplo, este es un caso muy lindo que me lo pasó Diego. Esto es hecho en Colombia. Esto es detección de zonas de falla para la construcción de túneles en proyectos hidroeléctricos. En este caso se utilizó un Terrameter LS, que acá varios quizás ya lo conocen porque tenemos clientes acá que lo tienen. En este caso, por ejemplo, la unidad Terrameter LS, tenemos 8 diferentes configuraciones que van desde los 2 canales a los 12 canales. La cantidad de canales lo que me da es la rapidez con la cual yo puedo adquirir los datos en terreno. Entonces, cuando ustedes me preguntan qué me recomienda para hacer, por ejemplo, resistividad EIP, para hacer prospección minera, por ejemplo, obviamente voy a recomendar un equipo que tenga como mínimo 4 canales. ¿Por qué? Porque tiene mayor potencia y porque para hacer IP necesito eso. Cuando solamente va a hacer resistividad a 100 metros o a 150 metros, no necesita tantos canales, por lo tanto puede usar un equipo de 2 canales. A no ser obviamente que el cliente priorice la rapidez de adquisición de datos. Ahí obviamente, aunque no necesite hacer IP o polarización inducida, se le puede ofrecer al cliente las diferentes cantidad de canales que tenemos. Como también les dije, este equipo también tiene la posibilidad de ser actualizado remotamente. Este equipo también es capaz de poder ser diagnosticado y reparado remotamente, y eso también el cliente final lo agradece mucho porque evita el tema de envío a fábrica, pérdida de tiempo, pérdida de proyectos, y papeleo, ¿no? En este caso, por ejemplo, se utilizó un equipo de tomografía de 12 canales y 81 electrodos. En el gráfico de resistividad se observan en colores violeta las rocas metamórficas sin ningún grado de afectación en la zona central, ¿puedo decirlo? En la zona central del gráfico se observan en colores azules las zonas de falla que a su vez se encuentran saturadas. Se pudo identificar a detalle las zonas comprometidas y que requieren obras adicionales, así como su longitud exacta. Y por último, vamos a ver otro método en los cuales hemos utilizado para lo que nos compete hoy, por ejemplo, la construcción subterránea. En este caso, georradar o radar de penetración terrestre. ¿Qué nos podés comentar acerca del georradar? ¿Qué es el georradar? Sí, en este caso, como hemos visto, todos los, digamos, las técnicas geofísicas, primero el de percusión, que era la parte, digamos, de activar un pequeño sismo, como lo llamamos, para determinación de ondas, por ejemplo, como ondas P, ondas S, y determinación de materiales o profundidades de algún tipo de trabajo. Vimos también la parte de resistividad, que ya es la inducción de electricidad al subsuelo. En este caso aquí vamos a trabajar con onda electromagnética, que es la onda que conocemos para la parte, digamos, visual en los radares, que es una onda que normalmente es muy conocida por todas las, digamos, en todas las, digamos, etapas de técnicas utilizadas en ingeniería, en fotogrametría, en muchos de estos aspectos, que es la onda electromagnética. En este caso, pues, el georradar lo que hace es que emite una onda, como bien se comenta en la parte electromagnética, y ella lo que va es igualmente reflejándose en los diferentes tipos de capas o estructuras que podemos encontrar
debajo de la superficie, llámese esta estructura, pueden ser diferentes tipos de rocas, pueden ser tuberías, pueden ser en la zona de, por ejemplo, en el ICE se utiliza mucho para la parte geomorfológica de detección de antigüedades, pueden ser llamados esqueletos, por ejemplo, de dinosaurios o otros tipos de estructuras antiguas como vasijas enterradas. En la parte forense también se puede utilizar mucho en la parte, digamos, de forense criminal. Para no entrar mucho en detalle, pues ya más o menos se deben imaginar cómo es la situación, pero digamos que es ese tipo de técnica basada en lo que es las ondas electromagnéticas, ¿no? Sería principalmente en este tipo de equipo. Y básicamente los georradares trabajan con una antena, como bien dijiste, que tiene una parte receptora y una transmisora. Entonces, cuando baja la onda y encuentra este elemento, rebota y eso nos da una hipérbola. Y eso hace que entendamos qué es lo que está pasando. Si vemos esta hipérbola que se repite en dirección continua, digamos, ahí podemos detectar que hay algo. En este caso, por ejemplo, hoy a la mañana pregunté al ChatGPT cuáles son los países de Latinoamérica que tienen obligación o que es por ley que hay que mapear con georradar antes de hacer cualquier tipo de obra o infraestructura. Y el ChatGPT me dice algunos países de Latinoamérica como México, como Colombia, como Chile, Argentina. En ningún país de Latinoamérica es ley. O sea, lo único que es una ley como moral, digamos, que no pueden acercarse a monumentos o este tipo de lugares intocables por una cuestión histórica. Y por ese lado se recomienda siempre utilizar un georradar para no afectar ningún tipo de cañería, tubería o como bien dijiste, restos fósiles o arqueológicos, etc. Entonces, en otros países, por ejemplo, es ley hacer este tipo de mapeo, como por ejemplo en Estados Unidos, como por ejemplo en Reino Unido, en Polonia. Gracias a Dios acá en Costa Rica, no sé si es ley o no, pero lo usan mucho y eso lo agradecemos mucho. Entonces, es una herramienta eficiente y no invasiva, ¿okay? Y por eso es muy recomendable utilizarla antes de romper algo o dañar algo, antes de empezar a utilizar este tipo de, ¿cómo se llaman las drilling machines? Drilling machines. Excavadoras, sí, correcto. En este caso podemos ver un mapeo de cavernas en calizas. Aquí. En este caso se utilizó uno de nuestras soluciones, ProEx, el Professional Explorer, el georradar que les explicaba que podía utilizar cualquier tipo de antenas. Tenemos las más variadas en el mercado. En este caso se utilizó una que se llama RTA o Rough Terrain Antena, que es como la antena de la viborita que se enchufa acá en la espalda. ¿Cómo se dice víbora acá? Claro, no, pero la víbora, ¿cómo se dice víbora acá? En Costa Rica. ¿Cómo se dice? Serpiente, eso, bueno. Es como una serpiente que yo me la enchufo acá en la espalda y se usa generalmente en zonas montañosas, zonas rocosas o zonas, por ejemplo, si quiero medir el espesor de hielo, por ejemplo, puedo utilizarla con estas motos de nieve, pero en este caso
no era para eso, era para un mapeo de cavernas, obviamente. Entonces se utilizó esta con esta antena de 50 MHz. Nosotros tenemos este tipo de antenas de serpiente en diferentes frecuencias, 30, 50 y 100 metros. En este caso esta de 50 llega entre 30 y 40 metros de profundidad, siempre obviamente dependiendo de la geología. Una de las cosas o de los enemigos del georradar, no de nuestro georradar, sino del método en sí, número uno es la arcilla, número dos puede ser la cercanía al agua, al mar. Entonces, obviamente, siempre hablamos de profundidades en teoría y siempre le preguntamos a nuestros clientes cuál es la geología para determinar si en realidad la teoría va a ser igual a la práctica o no. En este caso se llegó a 30, 40 metros, que es una muy buena profundidad, y se pueden identificar la posición. Seguí. ¿Sí? No, la anterior. En este caso se puede identificar la posición exacta de las cavidades producto de la disolución de las rocas calizas. No sé si se puede ver bien ahí las flechitas donde dice cavidades. En la 1, 2, en la tercera fila se pueden ver donde dice cavidades y arriba las posibles zonas de falla, donde está en la primera línea. Ahí se pueden ver claramente las zonas de falla. Obviamente el GPR, como bien digo, es un método efectivo, es un método no invasivo, pero obviamente siempre se depende de la geología. Yo en Bolivia, por ejemplo, fui a hacer demostraciones con un georradar en Santa Cruz, donde la profundidad era maravillosa y los resultados eran maravillosos, a 3, 4 metros de profundidad. Con el mismo GPR llegué a Bolivia y no veía nada. Y no era por el georradar, era porque obviamente había mucha arcilla y no me dejaba penetrar. Llegaba a un metro 20 nada más. Entonces, obviamente siempre hablamos de que el georradar es efectivo, pero tenemos que tener en cuenta la geología. Por último, acá tenemos un caso del cliente que nos vino a preguntar, donde se puede ver ahí en el túnel. Esto es una detección de perfil del túnel. En este caso se utilizó también el georradar ProEx o Professional Explorer con una antena normal, no de serpiente, con una antena normal blindada de 500 MHz. Esta antena generalmente uno llega a 4 o 5 metros. En este caso se llegó a una penetración de 3 a 5 metros y no sé si se puede ver claramente, este es un caso hecho en China, y ahí las letras están en chino, no sé si alguien sabe chino de acá, pero se pueden detallar con mayor precisión las estructuras. En este caso se pueden identificar de manera muy clara el contacto entre la roca natural y el recubrimiento. Adicional, se pueden identificar de manera exacta el número de varillas de acero y su localización. Ahí en color azul debería decir varillas. No, ahí. En color azul grande debería decir varillas en chino. ¿Cómo? Exacto, rebars, ahí está. Ahí está, perfecto, ahí lo dice. Y también dice second limen and surrounding rock. Ahí está, perfecto. Entonces, como pueden ver, podemos utilizar equipos geofísicos para diferentes construcciones subterráneas. Estos son algunos de los casos que tenemos, pero obviamente, como les comenté, llevamos más de 100 años liderando en el mercado. Tenemos un montón de casos más para mostrarles
quizá no tantos en construcción subterránea, pero sí tenemos casos de todo tipo, y acá en Latinoamérica tenemos mucho. Como les comenté, gracias a Dios somos la segunda región liderando el número, gracias a nuestros distribuidores, y por eso cualquier consulta, cualquier información que quieran tener, mayor información, por favor acérquense a nuestro stand, que estamos acá saliendo de la puerta. Una vez más quiero agradecer a nuestros distribuidores Geoin por la invitación, quiero agradecerles su presencia y cualquier pregunta o consulta o comentario, estamos allí afuera para todo lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a ambos. Ingeniera, no se me vaya. Ingeniera, vamos a hacerle la entrega de un reconocimiento, entonces por favor para que venga un momentito nada más. Para agradecerle entonces a la ingeniera Caro Larson, le hacemos entrega de este reconocimiento. Gracias por acompañarnos acá en Costa Rica. Un aspecto fundamental para la construcción del espacio subterráneo es la consideración de la complejidad geológica. De eso nos hablará el ingeniero Thibaut Lucchesi, a quien le pido pasar al escenario. Él es de nacionalidad francesa, ingeniero civil graduado de la Escuela Politécnica Universitaria de Marsella, en Francia, con más de una década de experiencia en el diseño, análisis y ejecución de proyectos de infraestructura hidráulica, hidroeléctrica y subterránea en América Latina. Ha liderado estudios de factibilidad, de diseño de detalle, de asistencia técnica en la construcción de embalses, presas, túneles centrales e hidroeléctricas en países como Honduras, Guatemala, Ecuador, Colombia y Panamá. Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes a todos. Y ahí voy comiéndola. Gracias. Bien, entonces sí, la idea de esta presentación básicamente es de hablar un poco del entorno geológico complejo que existen básicamente en los países de Centroamérica para la ejecución de túneles hidráulicos. La idea es de hacerlo a través de algunos ejemplos, 2 ejemplos, en el cual pues hubo algunos problemas y identificar un poco cuál ha sido el problema y cuál ha sido la solución que se han implementado básicamente, ¿no? Vamos a ver, entonces el contenido de la presentación, una pequeña introducción al grupo Lombardi, en la empresa en la cual estoy trabajando, y luego habrá los famosos 2 casos de estudio. Uno va a ser en ambiente kárstico y el otro, digamos, una zona de falla que estaba afectada por una arcilla que se desmoronaba. Entonces, el grupo Lombardi básicamente ha sido fundado en el año 1955 por el doctor Giovanni Lombardi, bastante famoso ahí en el campo de túneles, ¿no? Digamos en las primeras partes, en la segunda parte del siglo pasado. Y entonces de ahí se fue fundiendo la primera oficina del grupo en la parte italiana de Suiza y luego pues nos fuimos expandiendo un poco en todo el mundo. Aquí en la América Latina tenemos básicamente 5 oficinas y la más cercana de aquí es la oficina de Guatemala. Nosotros obviamente nos dedicamos básicamente al diseño de obras hidráulicas como tal, presas y demás, y también en los túneles, que ha sido básicamente lo fuerte, túneles que sean túneles hidráulicos, de carretera, ferrocarril. Se hablaba esta mañana del San Gotardo, ¿no? Donde hemos trabajado bastante tiempo, el túnel más largo hasta ahora del mundo con 57 kilómetros, y también eventualmente de túneles de metros, ¿no? Así que si los políticos se animan el otro año a empezar el metro en Costa Rica, pues ahí estaríamos para brindar apoyos, ¿no? Entonces, el primer caso es un caso de una central hidroeléctrica en Panamá.
Básicamente, aquí pueden ver el perfil geológico del túnel. Es un túnel que tiene una longitud de 4.1 kilómetros y un diámetro, básicamente, para ese tipo de obra bastante grande, ¿no? 12 metros de diámetro. Como podrán ver, en la parte más cerca de la casa de máquina también se había construido una galería de acceso con una longitud de casi 500 metros, del mismo diámetro, que servía tanto, bueno, durante la construcción para acceso, tener otro frente para poder trabajar y acortar los tiempos de construcción, y también que servía durante la operación con el tema de amortiguar un poco los transitorios hidráulicos, ¿no? Chimenea de equilibrio. Bueno, como podemos ver, ya eso es un poco, digamos, refleja bastante las geologías complejas que se tienen aquí en Centroamérica, donde tenemos una mezcla básicamente entre geológica volcánicas y también sedimentarias. Bueno, hay un poco de todo. Este caso era principalmente volcánicas y sedimentarias, y de hecho en la parte final del túnel sí había dos capas, una brecha calcárea y una brecha de una geología de caliza, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucedió ahí es que a los pocos años de operación de la central empezaron a haber fugas de agua, digamos, que brotaron en el talud de la casa de máquina, ¿no? Entonces, el primer año hubo básicamente, después de 4 años, no empezó directamente, pero empezaron a tener algunas manchas. Cuando vieron eso, fueron monitoreando poco a poco, y entonces se puede ver en los gráficos que se encuentran aquí que se refieren básicamente al monitoreo de esas filtraciones año por año. Entonces los colores son los distintos años, y al mismo tiempo también intentar relacionar con la carga dentro del túnel, es decir, con el nivel en el embalse, ¿no? Entonces podemos ver que el primer año, en el 2015, había ya filtraciones de alrededor de 1.5 metros cúbicos por segundo. No, ayer se hablaba del proyecto de Arenal, donde cuando empezaron a llenar el túnel decidieron de parar con, creo, 80 litros por segundo, y aquí al cabo de 4 años estábamos hablando de 1,5 metros, y eso se fue creciendo con el tiempo hasta llegar realmente en el 2018 alrededor de 6 metros cúbicos por segundo, y eso subió hasta el año siguiente, donde hubo la intervención, hasta casi 8 metros por segundo. Entonces, esta imagen, lo que están viendo aquí, eso no es básicamente el canal de descarga de la central donde pasa el agua turbinada, sino que son canales que se crearon para encauzar básicamente el agua que salía en el talud de la casa de máquina. Entonces, realmente, o sea, la magnitud es bárbara, ¿no? Entonces, nosotros ahí hemos intervenido para asistir en el proceso de vaciado del túnel, que siempre es una tarea un poco compleja en los túneles hidráulicos, ¿no? Y también el diseño más que todo geotécnico para entender bien qué había pasado y eventualmente hacer algunos ajustes más la asistencia en obra. En realidad, en este proyecto, la solución de diseño ya estaba definida de antemano antes de vaciar el túnel, bueno, por otra ingeniería, básicamente para intentar ahorrar tiempo, ¿no? En este caso es una central bastante grande, 200 megas, entonces en este caso el lucro cesante de parar y hacer los trabajos ya representa una buena parte, digamos, un dinero importante. Adicional a eso hay el tema de comprar la energía a otros proveedores para cumplir con los contratos. Entonces ha sido un poco eso la filosofía antes de vaciar el túnel y realmente entender qué habrá pasado. Han decidido de anticipar con la solución. Entonces obviamente se hicieron varias investigaciones de geofísica, no investigaciones directas, sino que, digamos, indirectas, y una de esas ha sido una primera inspección con ROV, ¿no? Aprovechando toda la información que se puede conseguir con ese tipo de aparato, ¿no? Que hacer inspecciones subacuáticas. Entonces, la primera inspección la hicieron desde el embalse, cruzaron todo el túnel, llegaron hasta el tramo blindado, donde tenemos un sifoncito aquí antes de llegar a casa de máquina, y ida y vuelta. Sacaron una cierta cantidad de información.
La segunda inspección con subacuática, esa sí se hizo más por un tema contractual, porque era justo antes del vaciado, para tener una última idea de cómo era el estado del túnel, estar seguro que en el mientras no hubo derrumbes, por si pasa algo durante el vaciado, ya saber si era responsabilidad del contratista que vacía el túnel o si había sucedido un poquito antes, ¿no? Entonces, ahí tuvimos la primera sorpresa porque empezamos básicamente se metió el ROV desde esa vez la chimenea de equilibrio y a los pocos minutos empezaron a sacar las primeras fotos y en algún momento se quedó atrapado el ROV, básicamente a pocos metros de la superficie. Ahí se ve, la foto se sacó desde la parte fuera del agua de la chimenea y se veía el ROV que estaba básicamente atascado, ¿no? Eso es una foto de cuando se vació el túnel y entonces lo que sucedió es que las filtraciones de agua lograron succionar el ROV, ¿no? Entonces de ahí un poco uno tuvo ya una primera idea de dónde podía haber tenido las filtraciones y el problema de dónde estaban empezando las fugas. Entonces eso es un tema que fuimos profundizando durante el tema del vaciado, justamente para ir afinando un poco, ganar tiempo para entender qué estaba sucediendo. Entonces, eso a través de un modelo hidrogeológico y apoyándonos sobre lo que eran los datos de monitoreo del vaciado. Aquí en este proyecto realmente hicieron un trabajo bastante interesante donde se implementó todo un sistema de control, había una sala de control para poder supervisar el vaciado, en esa sala se centralizaba la información de los distintos instrumentos para como en temas de presión, de nivel, para poder detectar eventualmente derrumbes a tiempo y poder implementar ciertas maniobras, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, el vaciado empezó con el nivel mínimo de operación de la central, a la cota 150, donde teníamos 8.3 metros cúbicos por segundo, ¿no? A los pocas horas, unas 10 horas, ya hemos llegado a los 13 metros de vaciado para la cota 137 y ya básicamente el caudal había bajado casi nada en comparación de lo que teníamos al inicio, ¿no? Y a medida de eso fuimos bajando y entonces nos dimos cuenta que llegando a la cota 110, donde ya estábamos en la conexión con el túnel principal, ya no había fugas de agua, sino que las infiltraciones que se daban por el nivel freático que estaba alto en la parte inicial del túnel, ¿no? Entonces, a raíz de eso sí se pudo definir que realmente se concentraban las fugas de agua en la parte de la DIT, en un tramo bastante restringido, de memoria creo que era un tramo de 14 metros de túnel donde habían efectivamente desarrollado el fenómeno kárstico, y realmente en pocos años, porque a cabo de 4 años ya habían las primeras fugas, y entonces podemos ver en esas fotos que son ductos kársticos bastante importantes, y eso estamos ya no adentro, sino que viendo desde el túnel, ¿no? Entonces, obviamente durante la construcción eso nos detectó, se veía una roca perfectamente normal, digamos, solamente con sus discontinuidades que siempre hay en los túneles, y se pudo detectar que efectivamente se desarrolló un fenómeno kárstico importante. Los ductos llegaron a 600 metros de longitud para salir de una vez desde la chimenea, dentro nada más esta la geología que era la caliza, para llegar después en la sala de la casa de máquina, ¿no? Entonces, básicamente, el concepto de reparación ya se había definido, era pasar de un revestimiento con concreto lanzado reforzado con fibras a algo, digamos, un poquito más robusto y casi estanco. Aquí el problema son la permeabilidad, ¿no? Entonces, la idea de contener el agua dentro del túnel, entonces era un revestimiento un poco complicado porque era un túnel grande, el espesor era delgado de 30 centímetros y fuertemente armado. Se revistió 30% del túnel, porque eso también a nivel contractual se había decidido antes. A criterio de nosotros se hubiera podido, digamos,
enfocar los trabajos de reparación principalmente en la cima de equilibrio, solo que bueno, como ya había el contrato en la marcha y todo, darse vuelta después es complicado y entonces terminaron de revestir el 30%, 1 kilómetro 200. Y entonces eso es un poco las fotos de cómo quedó. Eso es en el proceso cuando, con la armadura, entonces es una armadura bastante densa. Eso el carrito de encofrado para construir el revestimiento, eso es el túnel una vez que se ha terminado, ¿no? Eso era para el primer proyecto. El segundo, eso ya estamos en Guatemala, seguimos en Centroamérica. Y eso básicamente, este proyecto es un proyecto también hidroeléctrico. Tenemos 2 túneles, es un túnel de aducción de baja presión, es un túnel hidráulico, pero realmente tenía, si no me recuerdo mal, entre 6 y 8 metros de carga encima de la clave del túnel, lo cual entonces podemos considerarlo como baja presión. Y luego había un segundo túnel aguas abajo, ¿no? Entonces, ese túnel número 1 tenía un diámetro, digamos, de 6 metros y una longitud de 3.4 kilómetros. Eso es el túnel que nos interesa. El segundo túnel no es parte de este caso, ¿no? Entonces, el túnel era revestido con concreto lanzado. En realidad aquí nos llamaron porque al hacer un trabajo de inspección casi que rutinario, vaciaron el túnel y encontraron un derrumbe dentro del túnel. Entonces, no se dio cuenta durante la operación porque era un poco difícil de darse cuenta por el tamaño del derrumbe, que tampoco impedía completamente el paso del agua, no como el caso que hemos visto esta mañana, y la velocidad bastante baja del flujo. Adicional, un poco hay un embalse entre este túnel y el siguiente, entonces hasta con los instrumentos dentro de la casa de máquina es un poco difícil detectar estos derrumbes, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros ayudamos al cliente a inspeccionar, a definir la solución al nivel conceptual y luego también a seguir un poco la obra y hacer el diseño constructivo, ¿no? Y entonces se presentaba en realidad una parte de un cono de material en condiciones sueltas y arriba se había creado una caverna de donde salió el material y empujó y terminó adentro del túnel, ¿no? Entonces, en este caso, básicamente, el derrumbe ocurrió, si podemos ver aquí, entre a la transición entre un tramo de roca de clase 2, RMR2, entonces algo competente, ¿no? Roca caliza, y pasando ya un tramo de falla, ¿no? Era también un contacto entre una caliza, una brecha calcárea, y en ese contacto, digamos, esa falla, había un tramo de arcilla. Esa arcilla sí se había visto durante la construcción, es una foto, entonces por eso se implementó de alguna manera un tramo un poquito más robusto, un tramo tipo 5 con cerchas. Tal vez aquí un primer tema es que no se extendió lo suficientemente aguas arriba para poder cubrir bien la zona de falla. Y también no se dio cuenta al mismo tiempo durante la construcción que esa arcilla tenía un problema de desmoronamiento, ¿no? Adicional a eso, hay una cosa interesante, es que el proyecto realmente está dentro de un área que es conocida por tener temas de karst, ¿no? De hecho, aquí se ve una foto. Aquí sale el túnel, aquí está un embalse, sale el segundo túnel, y aquí podemos ver, ¿no? Un poco desde foto satelital las dolinas que se crean, ¿no? Entonces ya de por sí eso nos dice que un ambiente kárstico. Y también en el material que se encontró en el derrumbe se podía ver ese tipo de residuos, que eso eran básicamente bloques de brecha calcárea que tienen esa forma así con canto rodato bastante pulidas, ¿no? Entonces no lo hemos logrado inspeccionar la caverna, ver ductos propiamente dicho, porque era un poco complicado, pero seguramente había una circulación de agua dentro del macizo, ¿no? Y eso vamos a ver que posiblemente también afectó al problema. Entonces, luego nos enfocamos a hacer algunas investigaciones para definir más que todo qué forma tenía esa falla, dónde se encontraba la arcilla, dónde ya no había más arcilla, definir un poco el volumen de este material un poco peligroso y cómo se intersectaba con
con la obra, ¿no? También hemos hecho algunas pruebas, en este caso toca, ¿no?, hacer las pruebas para detectar los minerales, para entender realmente si la arcilla qué propiedad tiene y también para no caer en el problema que mostraron el día de ayer de tener una arcilla que además de desmoronarse tiene un problema de hinchamiento, ¿no? No ha sido el caso por los minerales que teníamos adentro, ¿no? Eso del desmoronamiento se pudo averiguar de manera bastante fácil, agarrando un bloquecito, digamos, que teníamos dentro del túnel, metiéndolo en el agua. Eso es una prueba bastante sencilla que se llama el jar slaking, ¿no?, donde uno mete el agua, básicamente un vaso de agua, y va viendo al cabo de cierto tiempo, básicamente 24 horas, cómo se encuentra el testigo, ¿no? Luego se compara un poco con unas imágenes de referencia para entender cuál es el grado de desmoronamiento, ¿no? No todas las rocas se desmoronan de la misma manera, las que son sensibles a eso, ¿no? Y entonces vemos una cosa interesante, que eso inicia bastante rápido el tema del desmoronamiento, pero luego se va estabilizando un poco y el fenómeno luego toma un poquito más de tiempo, ¿no? Entonces, en alguna manera también eso lo hemos aprendido trabajando aquí en varios otros proyectos también de represas, que un factor que puede impactar, que las rocas pueden ser desmoronables, pero al mismo tiempo, si están confinadas, si no se deja espacio para que se desmoronen, cuesta que se desmoronen. Entonces, sí pierden sus propiedades, no están como las condiciones sin humedad, pero no llegan necesariamente a un grado de estado suelto, ¿no? Entonces, en este caso, posiblemente el karst, por haber dejado una cierta circulación de agua, podía haber dejado un poco ese espacio, ¿no?, de permitir que se desconfinara el material y que se volviera cada vez más blando, ¿no? Entonces, un poco el mecanismo de falla que se quiere mostrar aquí en este dibujito. Entonces, al entrar en operación el túnel, se saturó el macizo, poco a poco se fue un poco desmoronando el material de manera que perdiera su resistencia. Al relajarse el material, obviamente ya pierde cierta consistencia y entonces aumentan las cargas sobre el revestimiento hasta que llegue a un límite y entonces ya el revestimiento no aguanta y entonces se va cayendo. Ese revestimiento, aquí se puede ver igual que la última cercha del tramo de falla que fue doblada y básicamente se creó un agujero un poquito más aguas arriba donde salió el material, ¿no? Entonces, un poco, ya después de haber un poco caracterizado tanto la geometría de la falla y de la arcilla que causó problema para entender cómo podía empujar y también consiguiendo algunos parámetros que podía tener esa arcilla en condición desmoronada, un poco por la urgencia tampoco tuvimos el tiempo de investigar mucho haciendo pruebas de laboratorio. El sitio es bastante remoto, es bastante lejos, entonces también lo que hicimos es un back análisis, modelar un poco con la geometría que fue levantada de cómo era la caverna y entender cuáles eran los parámetros de arcilla que podían hacer fallar el revestimiento, ¿no? Entonces, luego la solución que se ha planteado es la construcción de un revestimiento robusto y casi estanco, ¿no? Entonces, robusto porque para resistir básicamente los esfuerzos que genera la arcilla en condición desmoronada, así para estar seguro que no se vuelva a repetir el problema, y casi estanco para evitar que las filtraciones de agua pueden seguir, digamos, expandiendo el fenómeno, ¿no? Entonces, intentar contener el agua dentro del macizo, más que todo porque aquí en este caso había poca carga, ¿no? Entonces, controlando un poco el espesor de fisura, rápidamente uno logra a mejorar la permeabilidad, ¿no? Entonces, la primera fase ha sido de la construcción de nuevo revestimiento. En este caso, entonces, la parte baja de los hastiales y la losa se hizo en concreto convencional, que se pudo básicamente encofrar en sitio. Luego el tema de la bóveda era un poco más delicado
porque aquí con la prisa, con el sitio, cómo ingresar el túnel y demás, era un poco complicado colocar un encofrado, sin hablar de encofrado deslizante, que obviamente no iba a ser factible en tiempo llevarlo, pero incluso apuntalar y demás, ya después ya hay poco espacio para poder trabajar. Entonces lo que se hizo es concreto lanzado, y como la geometría del túnel es bastante regular y que había que, básicamente, para evitar, digamos, concentración de esfuerzo, alinear un poco esta bóveda con los hastiales, lo que se hizo es se usó, aquí no tengo fotos, pero placas de nervometal. Entonces, no sé si conocen eso, tiene distintos nombres, pero entonces colocamos una serie de cerchas. En el extrado de las cerchas se colocan estas placas, que son como una especie de malla. Entonces, luego eso permite de poder echar concreto lanzado, digamos, en esa placa que se coloca en el extrado de la cercha, sin llegar básicamente a pegar a la roca, ¿no? Entonces, eso me permite básicamente parar el concreto lanzado, crear mis capas, crear mi revestimiento, el que va a trabajar estructuralmente, y luego solo me toca bombear concreto para poder rellenar atrás de eso, ¿no? Entonces, eso nos ayuda un poco a superar el problema que la geometría era muy variable, ¿no? Entonces, eso era la primera parte, la construcción, y luego se terminó con el tema de rellenar la caverna. Entonces, ahí también con una serie de etapas, ¿no? Para ir llenando eso de manera paulatina y no generar esfuerzo mayor a lo que podía aguantar, ¿no? Digamos, el revestimiento con el concreto en condición líquido todavía. Y luego una serie de inyecciones, un poco por también, digamos, varios objetivos. Eran inyecciones de lechada de cemento, primero para mejorar el contacto, porque como hemos echado concreto bombeado, siempre quedan algunos espacios. Entonces con esto ya estábamos seguros de tener algo un poquito más monolítico. Luego también el tema de bajar la permeabilidad y confinar otra vez esa famosa arcilla, ¿no? Entonces, inyectando donde se podía, bueno, inyectar arcilla no se logra, pero los espacios que quedaron ahí, como ya estaba kárstico, era un poco, había bastantes incertidumbres realmente en el modelo geológico. Entonces con eso intentamos sellar lo más que se podía el macizo y así confinar la arcilla y evitar que haya un flujo de agua subterráneo que pasara cerca de esta zona, ¿no? Y básicamente así terminamos el proyecto. Entonces, las conclusiones que podemos sacar básicamente con estos dos casos, primero, pues lo que venimos diciendo desde bastante presentaciones en este congreso, que es primordial tener una comprensión de la geología y una geología integral, ¿no? Son todos los aspectos que pueden tener, eso es clave, más que todo para definir los escenarios de riesgos, ¿no? Cuando hay arcilla, lo que sea, o tema de caliza, bueno, se tiene que prender al foco el tema de la disolución, la arcilla por ver, además de sus condiciones, módulos elasticidad bajo y demás, estar seguro que no sea reactiva, que no se hinche o que no se desmorone. Y por la simple razón que en los dos casos realmente son tramos, si lo vemos relacionados a la longitud del túnel, son bastante pequeños, ¿no? Estamos hablando de túneles de alrededor de 4 kilómetros, uno era alrededor de 14 metros, ese tramo de arcilla era alrededor de 5 metros y eso tiene un impacto básicamente grande cada vez, porque si hay este tipo de problema, pues la planta se queda inoperable durante bastante tiempo, ¿no? Adicional, se puede mencionar que siempre aquí hay que tomar en cuenta el carácter hidráulico del túnel. Esos dos problemas en túneles de carreteras no se hubiera dado, eso siempre ha sido por la especificidad, ¿no?, del túnel hidráulico. Y también clave de que el diseño no se termina al entregar los planos, ¿no? Es primordial tener esa retroalimentación de la obra para poder de alguna manera readecuar el diseño, poder ajustarlo. Es por eso que es un poco primordial estar siguiendo siempre de cerca en cualquier momento las obras para eventualmente hacer algunos ajustes, ¿no? Y creo que con eso se termina. Bien.
Agradecemos la participación del ingeniero Thibaut Lucchesi por medio de este presente. Vamos a hacer un espacio para el café de la tarde. Recuerden, los menores de 35 se les espera en el aula lobby. Ahí se les va a servir el café para que puedan conversar con respecto al grupo que se quiere realizar de ACROS. Los esperamos a las 3:50.